Hola, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de jueves. Una noche esta con la que finaliza la semana para nosotros, en la cual, tendremos entrevista personal dedicada en este caso al ajedrez, porque, atención, el próximo sábado la plaza de la Catedral de Oviedo se llenará de niños jugando al ajedrez con piezas, que no fichas, piezas, que en muchas ocasiones van a ser incluso más grandes que ellos. Bueno, ajedrez gigante en la plaza de la Catedral para acercar este deporte a los más pequeños de la casa. También hablaremos de libros a lo largo de la jornada y tendremos, como no, nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. Pero como nos encontramos precisamente en esa semana de los libros, es tiempo para salir a la calle y conocer cuáles son las preferencias lectoras de ovetenses, asturianos y aquellos que nos visitan. Pues recuerdo uno muy antiguo, que es uno de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano. Es muy interesante porque te explica la vida oculta de uno de los famosos emperadores de origen hispano, nacido cerca de donde soy yo. Entonces por eso me lo recomiendo. Bueno, el mejor no sé, pero interesante porque me gustan las biografías, la de John Fitzgerald Kennedy, la de Pablo II, la de Winston Churchill, esas son las que más recuerdo. Y más o menos recuerda sobre qué contaban y tal. Pues la vida del clan de los Kennedy, que por cierto no era muy... Se burlaba de Marilyn Monroe, todos, le decían la rubia tonta, la trataban como una mujer inferior y no me gustó esos irlandeses prepotentes. Me gusta mucho la serie esta que van a hacer ahora, Los pacientes del Dr. García. Ah, sí. Es una novela histórica y me encantó. Marina, de Carlos Ruiz Zafón. No sé, yo creo que tenía como 14 años así y la verdad que no sabría decirte por qué, pero es el que me ha venido a la cabeza, entonces yo creo que ese. Es ficción y a mí me gustó mucho la serie Caballo de Troya, de Benítez, me gustó mucho. ¿Y se recuerda sobre qué trata? Completamente me acuerdo todo porque es como de teoría conspirativa y cosas que a mí me gustan mucho. El último mohicano. Porque me gusta ese tipo de literatura. ¿Qué tipo de literatura es? Es por si hay alguien que no lo conozca. Es un tipo de aventuras de una película que se ha editado en ese momento. Que recuerde, quizá haya sido La conjura de los necios de John Kennedy. ¿Y por qué? Me resultó entretenido, como muy sutil, una lectura profunda y a la vez entretenida y con bastante mensaje. Bueno, pues ahí lo tenían, las preferencias lectoras de ovetenses, asturianos y aquellas personas que pasan unos días en la ciudad. También hablaremos de turismo a lo largo de esta noche. Hay muchos temas de los que hablar. Ahora, como siempre, cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche y vamos a plantearles a continuación, una buena forma de pasar un sábado distinto, o al menos de pasar parte de ese sábado. Bueno, pues vamos a esperar a que el tiempo acompañe, seguro que sí. Bueno, pues cuando den una vuelta por el centro de la capital asturiana, si pasan por un lugar prácticamente obligado, como es la plaza de la Catedral, pues se van a encontrar con, por primera vez en Oviedo, con una edición del torneo Pequeños Gigantes. ¿Qué es el torneo Pequeños Gigantes? Bueno, pues es un torneo de ajedrez para escolares del municipio ovetense, para escolares asturianos, que van a poder jugar, con piezas gigantes, en muchos casos casi tan grandes como ellos, ¿no? Bueno, pues es sin duda una muy buena manera de acercarse al ajedrez, a la práctica del ajedrez, al cual, como saben, en esta casa dedicamos un espacio propio
que es jaque continuo. Pero hoy hemos querido hacer una pequeña incursión en este campeonato que va a tener lugar, como digo, el sábado 29 a partir de las 10 de la mañana en la plaza de la Catedral de Oviedo. Bueno, de la mano de quien llega este torneo, que pone en marcha el ayuntamiento, bueno, pues llega de la mano de una empresa que convierte los neumáticos que ya no sirven para nada, bueno, pues los que vemos lamentablemente muchas veces por ahí tirados y demás, contaminando, bueno, pues en este caso los convierte en las piezas de ajedrez, piezas que no fichas, cuidado ahí, bueno, como las que tenemos hoy en el plató y que vamos a mostrarles a continuación junto a nuestros invitados que paso a presentarles. Por esta parte, Nicolás González es el organizador del torneo Pequeños Gigantes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Le vemos ahí de rey blanco. Pues sí, una de las piezas más, la más grande en este caso de los tableros con los que van a jugar y, como todo el mundo sabe, la más importante del tablero. Sin duda. Y por el otro lado tenemos a Laura García Capelo, ella es responsable de comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En este caso, custodiada por el alfil blanco. Efectivamente. Correcto. Y debajo, bueno, pues como ven, tenemos más piezas de las que van a poder disfrutar y de las que van a poder ver el próximo sábado. Bueno, vamos a ver cómo nace o qué es en este caso el torneo Pequeños Gigantes. Bueno, pues podemos empezar diciendo que es una idea de locos inicialmente. Sí. Por ahí vamos bien, porque las ideas de locos fenomenal. suelen resultar bien. Como norma general sí, y Sí. sobre todo cuando tienen soporte y tienen, al final un buen propósito, ¿no? Se nos ocurre la idea de crear primero un ajedrez gigante, por no decir otra cosa, cuando hablamos de nuestro mega ajedrez, que ya no vamos a estas piezas, vamos a piezas de 1,80 de rey, ¿vale? Empezamos creando ese ajedrez más grande del mundo y lo dotamos de movilidad y lo introdujimos dentro de lo que, nosotros somos de León, introdujimos dentro del Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que es el torneo decano del ajedrez a nivel nacional y uno de los más importantes. Y a partir de ahí, pues esa locura se fue convirtiendo en quizá casi hasta pasión, porque descubrimos en el ajedrez que aportaba unos valores increíbles y que además combinaba muy bien con nuestra filosofía de empresa. Entonces, nosotros somos una empresa de reciclaje, como bien has citado, nos dedicamos a convertir neumáticos en otra serie de productos. Siempre hemos estado muy vinculados al deporte, porque casi todos nuestros productos acaban ahí. Pero el ajedrez fue como un escalón arriba, o sea, llegamos a la Champions del reciclaje, ¿vale? Entonces, se nos ocurrió una idea. Yo soy hijo de maestra y vi dentro del ajedrez un componente brutal que es su aportación como ajedrez educativo, su aportación a la escuela. Y dije, a los niños les encanta competir, esto no deja de ser un deporte, porque lo es, y muy potente. Y dije, pues lo vamos a llevar a la calle. Y convertimos la Plaza de la Catedral de León, en este caso, en un escenario genial para casi entre amiguetes y a punta de pistola, convencer a todos los coles de que trajeran a niños a jugar a la plaza justo un año después de pandemia, con ciertas complicaciones a ese nivel, pero digamos que les convencimos y probaron. Fue tal el éxito del torneo y nuestra mentalidad de crecimiento que siempre hemos tenido, de expansión, pues venga, ¿por qué no vamos a hacerlo provincial? Y el año pasado pues se nos ocurre hacerlo provincial, nos venimos arriba y en vez de realizar un solo torneo, realizamos 4 fases para hacer una finalísima otra vez en la Catedral de León. Si el primer año, te comento, medio obligados, convencimos a 27 colegios, unos 160 niños participaron el primer año. El año pasado, más de 70 de toda la provincia de León y más de 500 niños jugaron en las plazas más importantes de las diferentes ciudades donde hicimos esto. Un éxito rotundo, ya no era tan complicado en ciertas zonas conseguir a los niños y este año se nos han vuelto a lanzar. Como no podemos dejar de crecer, pues este año, aparte de repetir el Provincial de León, por la vinculación que tenemos, porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Somos primos hermanos, entre leoneses y asturianos, siempre fue así. Y a través de nuestro distribuidor en Asturias, Pablo, conseguimos enlazar con el Ayuntamiento de Oviedo y fue amor a primera vista. O sea, nos encantó el lugar, nos encantó lo que ellos nos aportaban, ellas vieron en nosotros
una cosa muy, muy diferente, un proyecto muy global, muy completo, desde pues, de la economía circular, de convertir el neumático en esto, en un proyecto integrador, en un proyecto en el que se juega por equipos, en algo muy, muy visual y no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Tuvo que ser. Claro que sí. Profundizaremos luego, porque se escoge Oviedo, ¿no? Laura García, vamos a ver, entiendo que además a los chiquillos se les saca un poquito de la maquinita, de la Play y del móvil de papá o del móvil de mamá, para que jueguen y aprendan. Efectivamente, bueno, hay muchos niños en general, otros años en León lo hemos tenido, que saben mucho de ajedrez, que ya les gusta, pero hay muchos otros que la verdad es que no tienen mucha idea y reciben el ajedrez de una manera, pues lo que tú dices, muy diferente, como divertido, que a lo mejor nunca habían tenido la oportunidad o se les había ocurrido acercarse a eso, es al aire libre, hacen ejercicio, porque quieras que no, las piezas tienen un peso, o sea, en realidad es muy completo en muchos sentidos. También eso, pues jugamos en equipo, que también les da a ellos pues otra destreza, otras capacidades que desarrollan y ponen en práctica y no deja de ser una fiesta. Claro. Que eso, hay muchos que nos dicen, se acercan y dicen, por favor, ¿podrías bajar el volumen de la música? Que es que no consigo concentrarme. Claro. Pero no. No se baja, no se baja. Bueno, a veces se baja, pero la idea hacemos. es que lo pasen bien, que disfruten, que, bueno, pues eso, que se acerquen al ajedrez ya no solo como el deporte que es, sino también como una herramienta educativa, como, bueno, pues que a partir de ahí eso, desarrollen muchas otras capacidades. Bueno, decíamos Oviedo, tenían varias ofertas en Asturias para ponerlo en marcha, pero han decidido comenzar por Oviedo, en este caso. ¿Cuántos niños van a participar? Pues mira, tenemos para este sábado, creo que son 200 niños. Completamos con 32 colegios de la ciudad. O sea, la participación es altísima, el máximo que admitimos normalmente son 32 para poder hacer un torneo dinámico. Y son 200 niños los que participan efectivamente encima de estos tableros de 9 metros cuadrados cada uno. ¿Vale? Lo que decía mi compañera, esto es una fiesta y tenemos la imagen de los de nuestra generación, y hablo de la mía. ¿Sí? Nos acordamos del ajedrez de Karpov y Kasparov, ¿no? Y de los señores estos soviéticos con traje oscuro, en un lugar oscuro durante miles de horas jugando. Sentados allí. A ver, está bien, o sea, eso yo entiendo que esto es totalmente diferente. Sí, ¿no? Aquí se juega por equipos, las decisiones se toman en conjunto, que eso es parte del proyecto que tenemos, el trabajo en equipo. La toma de decisiones es importantísima y es importantísima por esas partidas rápidas la gestión del tiempo. Son valores muy apropiados para los tiempos que corren ahora mismo y que estamos viendo dentro del mundo de la empresa que son muy necesarios y que carecen de ellos. Con lo cual, esto es una parte más para potenciar esos valores. Claro. Son muchas horas, Laura, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Tener entretenidos a críos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, los que tenemos hijos sabemos que esto es una labor muy complicada. Quiero decir que tendrá que haber algo más que música, tablero y piezas. Pues no creas. La verdad es que conseguimos ya solo con eso, bueno, por supuesto una animación general, tenemos un speaker, aquí mi compañero maravilloso. También vamos a contar con la presencia de María Rodrigo para amenizar, por así decir, y comentar las jugadas y todo eso. Pero vamos, los niños, la verdad es que entre unas cosas y otras, y hablo de ajedrez en realidad, porque es que están, no sé, súper entregados y abducidos por el ambiente. La dinámica de las partidas rápidas les mete en el juego muy rápido. Eso quería tratar, modalidad, para aquellos que entiendan, bueno, de qué va el tema del ajedrez, lo tiene más fácil. ¿La modalidad es partida rápida? Es rápida, sí. Estamos hablando de que, claro, tiene que ser un torneo, lo que decimos, es una fiesta que es algo muy dinámico, no podemos hacer partidas muy largas. Entonces, establecemos el ritmo de partidas en 10 minutos más 4 de incremento. El 4 de incremento, 4 segundos de incremento, es que cada vez que tocan el reloj, el tiempo sube 4 segundos, ¿no? Para compensar un poco esto. En un ritmo normal de jugada son partidas de media hora cada uno. Entonces hacemos cada media hora, 45 minutos, una ronda. Al ser 32 equipos, hacemos 4 grupos de 8 equipos, juegan todos contra todos en la fase de grupos, o sea, 7 partidas cada uno, son 7 rondas. A media hora ya son 2 horas y media entre los espacios intermedios, que los comentarios de María, que es maestra internacional, doctora en psicología, especialista en ajedrez,
bueno, embajadora oficial del aporte que este año traemos, que es Cheskid, como streamer del evento. Y lo que puede aportar un servidor como maestro de ceremonias y presentador del asunto, siempre les tiene muy entretenidos. Les ponemos vídeos anteriores, les ponemos en la gran pantalla las clasificaciones, casi ronda tras ronda, que eso les motiva muchísimo, a ver cómo voy. Clasificado, ¿cómo vamos? Si yo me voy a clasificar, he perdido todas, voy a clasificar, tengo oportunidades. Bueno, quizá, pero no solo, pero no siempre, está claro. Entonces, es una cuestión de ritmo y de movimiento y de tener, bueno, música alejada de la clásica y tal. Normalmente, bueno, pues siempre digo les digo una cosa siempre. ¿Alguna vez habéis imaginado jugar al ajedrez con AC/DC? No. Pues nosotros sí. Ahí está, lo cual ya lleva muchísimo mérito. Es decir, Laura, lo importante y vital es que se diviertan. Efectivamente. En una palabra, sí, ¿no? Sí, que se diviertan y que cojan el ajedrez con ganas en su vida. Sí. Correcto. Quería preguntaros también, vamos a ver, cuando ponéis en marcha, bueno, pues este locurón de transformar neumáticos ya inservibles en piezas, las piezas colocarlas en un tablero de 9 metros cuadrados, comenzar en Castilla o en Castilla-León, en este caso, y ahora ya pasar a Asturias, esto entiendo que es una máquina que ya no para, ¿no? Pues la idea es, bueno, somos ambiciosos en general y estamos muy motivados, realmente. Y luego es que, a ver, es una inversión por parte de la empresa, es un apoyo por parte de las entidades, en el caso del Ayuntamiento de Oviedo total, en otros ayuntamientos, o tratando de utilizar empresas privadas como parte de la financiación en otros lugares. Esto crece. Y crece en el sentido que ya no solo es Oviedo, sino que después nos iremos a Zamora como primer evento en Zamora y tenemos ya pues bueno, lo que sería el primer multiprovincial en Castilla y León casi ya armado. En Galicia nos están llamando en Cantabria ya, en Sevilla están interesados, en Madrid están interesados. Entonces, es algo que crece, a ver, que esperamos que no se nos vaya de las manos y que podamos seguir controlando y que la filosofía del torneo siga siendo la misma, ¿vale? Que básicamente es entretener, acercar, convencer de las utilidades que tiene el ajedrez. En Asturias no hace mucha falta realmente porque está muy introducido y la tradición es muy buena. Aquí más hemos tenido la suerte de poder contar con los del Club Naranco que nos han echado una mano espectacular. No puedo parar de agradecérselo una y otra vez. Son buena gente, mira, yo los conozco un poquito, coincido a veces por aquí con ellos, son buena gente. Son muy buena gente, la verdad, le han apoyado mucho y eso, trataremos de hacerlo lo mejor posible para que esto no sea una vez y ya, sino que esto siga creciendo. Hemos empezado por Oviedo, pero ¿por qué no el año que viene hacer un Principado? Ya involucrar al resto de... Al resto, ¿no? Quiero preguntaros una cosa, vamos a ver, las inscripciones, digamos, están cerradas, 200 niños, 32 colegios. Vale, ¿qué ocurre si se da el caso, que entiendo que ya se os daría en Castilla y León, que pues van paseando unos papás con el niño y el niño, bueno, pues queda mirando aquello como tal? ¿Hay modo de que los chiquillos puedan participar de algún modo o es... A ver, no dentro de lo que es el torneo ahora mismo es cerrado. El torneo de colegios cuesta mucho la organización en cuanto a que todas las aplicaciones visuales que tenemos van siempre con un pre... Bueno, que os voy a contar en la tele, lo que es una producción de algo, ¿no? Lleva mucho trabajo y es muy complicado. Tenemos, bueno, pues la ley que no nos deja, como también sabéis en la tele perfectamente, el tema de los derechos del niño en cuanto a protección de datos, imágenes, cesión. Tenemos que tener todo muy controlado y muy específico. Como lo vamos preparando con cierto tiempo y cada niño tiene que tener autorizada o no la cesión de imágenes para saber un poco cómo funciona todo, tenemos que tener todo muy claro. Que aparezcan por ahí, no. Bueno, ¿qué hemos decidido? Pues hemos traído otro producto que fabricamos en RMD, que es una mesa de ajedrez con sus sillitas al lado, que es urbana, como un mobiliario urbano, en el que dispondremos, no sé si 3 o 4 alrededor de la plaza para que la gente con sus piezas habituales pueda echarse una partidita ahí mientras todo ocurre. Ah, bueno, pues entonces bien contentos. Si bien no en el gigante, sí en eso. Y luego una parte fundamental de todo esto y muy espectacular es el mega ajedrez. El mega ajedrez son 144 metros de tablero en el que se disponen piezas que
que van desde 75 kilos que pesa un peón a 220 kilos que pesa el rey, ¿vale? Lo mueven niños. ¿Y cómo lo mueven? Con ruedas. Ah, vale, correcto. Hemos desarrollado un sistema muy bueno. El rey mide 1,80. Pedazo de rey. Sí, efectivamente. Lo mueven a veces entre uno y a veces entre varios. Claro. Dependiendo. Depende de Y este lo vamos a poder ver también en Oviedo. Lo dispondré, claro, por supuesto. Ahí es donde se juega, normalmente se juegan las finales. O sea, solo se va a jugar la final dentro del torneo, se va a jugar en el mega ajedrez. Y viene siendo un poco, es una experiencia de ajedrez inmersivo y que a los que no están acostumbrados al tablero, aunque tiene las coordenadas, ¿no? Hay una modalidad de ajedrez para profesionales, el ajedrez a la ciega, ¿no? Sí. Que ellos de memoria, también la serie Gambito de Dama nos ha dado mucho pie a esto, ¿no? Conocemos un poco por las películas y por lo que sabemos del ajedrez profesional que esto se puede realizar porque su cerebro está, digamos que, armado de otra forma, ¿vale? Estos niños todavía no tienen desarrollado esa capacidad espacial tan grande, con lo cual en ocasiones, en muchas de ellas, el rey seguro, que es de mayor altura que ellos. Entonces, imagínate, yo le digo a algunos adultos, ponte de rodillas y verás el mundo desde su altura con estas piezas. Y eso hay veces que se olvidan de la mitad del tablero. Se juegan por una parte como quien juega al fútbol y solo usa la mano izquierda, tal cual, ¿no? Pues aquí pasa parecido. Entonces, esa experiencia es impresionante y es un tablero que de forma permanente tenemos en la ciudad de León, que el campeón del mundo actual, hasta seguramente el domingo, que cambie, Magnus Carlsen, nos adquirió para regalar a la ciudad de Stavanger, en Noruega, donde se celebra el campeonato más importante de Noruega de ajedrez, y que queda fijo, o sea, en la ciudad para que todo el mundo lo use y llegue y juegue. En León lo tenemos y puedo jurarte que todos los días hay gente jugando al ajedrez. Qué buena idea, ¿no? Sin vandalizar ni una sola vez en 2 años. Perfecto. Eso es algo increíble. Entonces, entiendo que eso, bueno, que se propague, ¿no? Como un virus y que llegue también a Oviedo, ¿no? Que tengamos de las múltiples plazas que hay en Oviedo, que alguna cuente con un tablero por ahí para que la gente pueda. Pues sí, ojalá, jugar, ¿no? Efectivamente. Oye, si alguien está interesado en donarlo al ayuntamiento o el ayuntamiento quiere adquirirlo, por supuesto. Se lo comentaron a la concejal hoy. La parte... Creo que lo vio ya al principio. No quiero levantar ninguna carta. Yo creo que ha tomado nota. Creo que ha tomado nota. Entonces, perfecto. Pues Nicolás y Laura, solo me queda que inviten, hombre, no a que participen más allá de estas mesas los que no estén apuntados, ¿no? Pero sí a que la gente pase, vea, disfrute. Se puede hacer, entiendo que se pueden hacer algunas fotos y demás con las piezas gigantescas y que se acerquen, ¿no? A este modo, bueno, pues tan singular y tan positivo de transformar algo que ya no tenía más objetivo que el contaminar, bueno, pues en educación, en diversión y en fiesta, en este caso. Pueden invitar para el sábado 29. Por supuesto. Te cedo la palabra. No, no me va a invitar. No, perfecto. Por supuesto, no, quería añadir también que, bueno, que tenemos una tienda online en la que la gente puede adquirir las piezas, si lo desea, o el ajedrez gigante también. Y bueno, tenemos un proyecto en el que empresas... Bueno, es que tenemos un lema que es ningún colegio sin ajedrez. Porque uno de los objetivos es intentar acercar, por no decir el último, el ajedrez a la escuela, pues eso, como herramienta educativa, lo que hemos estado diciendo. Entonces, bueno, pues nuestra intención también es que todos los colegios cuenten con un ajedrez gigante en el que los niños puedan practicar para el año que viene, puedan desarrollar... Pues es que yo no sabía la cantidad de capacidades que se pueden desarrollar o la de cosas que puedes aprender a través del ajedrez. Pero de todo tipo. O sea, es que es impresionante. Y eso es lo que queremos que la gente termine conociendo y aplicando en todo esto. Entonces... Pues nada, es que... ella lo invita y invita. Abierto. Yo te invito, por Venga, supuesto. perfecto. No hace falta que te invite. Hago la invitación. Está todo el mundo. Claro, es uno de los lugares más emblemáticos de Oviedo, posiblemente uno de los mejores marcos de los que disfrutaremos desde ahora y en adelante, y esperemos repetirlo más de una vez, por supuesto. Todos invitados a pasar y disfrutar y participar simplemente de ver cómo disfrutan estos niños de todo, de la música, del ambiente, de todo lo que Pequeños Gigantes está aportando ahí donde estamos yendo. Por supuesto, todos invitados desde el 29 de este mes de abril a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de la Catedral de Oviedo. Bueno, pues ya lo saben y recuerden que los pequeños de hoy pueden ser, sin duda, los gigantes de mañana. Quién sabe si tenemos ahí en ciernes un Magnus Carlsen de esos
jugando con las piezas gigantes y muy gigantes que nos traen bueno, pues este fin de semana a la plaza de la Catedral de Oviedo. Nicolás González, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Laura García Capelo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos muy rapidito a publicidad porque en esta mesa ya nos esperan allá afuera nuestros invitados que hoy analizarán bueno, pues las noticias más importantes que nos está dejando el día, que nos está dejando esta jornada. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Bueno, pues ya lo saben, el ajedrez, el campeonato de ajedrez Pequeños Gigantes, el sábado en la plaza de la Catedral. Ahora vamos ya con la mesa de debate, de análisis y de tertulia, 3 temas a priori sobre la mesa con 3 invitados que paso a presentarles. Comienzo por este lado. Luis del Viso, abogado, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por darme otra vez a tu programa, que está súper bien. Un placer estar contigo. Gracias. Por el otro lado, Sofía Fernández Peña, técnico en Turismo y Protocolo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Encantados que estés con nosotros. Y también saludamos a Abel Fernández, que es el decano del Colegio de Economistas de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bueno, pues 3 temas a priori sobre la mesa. El paro en España y en Asturias, con números divergentes. En este caso, aumenta en España, disminuye en Asturias. La ley de vivienda, bueno, pues que es uno de los proyectos estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Y también hablaremos del turismo, porque lo habrán leído seguramente, Oviedo ha superado un 40.000 visitantes a Gijón. Esto hay que unirlo también a una noticia que para los obetenses ya casi es costumbre, que Oviedo es la ciudad más limpia de España. Ha dejado de ser noticia en la capital asturiana, porque siempre lo está, pero así todo hay que señalarlo. Bueno, vamos a comenzar por el paro en España. Creo que tenemos un tema de cabecera para cada uno de nuestros invitados. Voy a comenzar por Abel. A ver, el paro en España aumenta en el primer trimestre, según la EPA, en 6.700 personas, aumenta según la EPA en España en 103.800 personas, se sitúa el número total de parados en 3.127.000. Sin embargo, en Asturias desciende en 6.700 personas, se sitúa en 57.400 parados, tercera comunidad donde más desciende, paradójicamente, después de Madrid y Andalucía, con signo distinto, con signo político distinto. ¿Es la comunidad asturiana menos socialista? No lo sé. Vamos a ver. En el tema, claro, si vemos los números así, pues efectivamente la realidad es esa. Pero hay muchas peculiaridades. Y en el tema de estos datos que se dieron hoy a conocer, efectivamente Asturias pues aparece como una comunidad autónoma donde teóricamente la cuestión del paro, pues bueno, nos dio como una tregua o estamos en una situación más favorable que otras. Yo, la verdad es que analizando estos números en general y viéndolo con una perspectiva un poco desde lejos, no si fijarnos excesivamente, si subimos un 1%, bajamos un 1,5% en paro o en desempleo, y qué tipo de desempleo es. Lo que hay un dato muy significativo y que realmente no terminamos de controlar es el paro general en el porcentaje en el que está. Es decir, un 13,26 o un 13,06 en Asturias son unos porcentajes altísimos. Entonces, a veces cuando hacemos un estudio y miramos bueno, las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística nos da estos datos, pues a veces nos perdemos un poco. Pero yo creo que habría que analizar más en profundidad qué pasa con el empleo en España, ¿no? Porque cuando nos va bien tenemos un empleo que ronda, un desempleo, perdón, que ronda, pues no sé, el 12, el 10%, que son altísimos. Países de nuestro entorno tienen un 5, tienen un 4, tienen un 3, prácticamente.
algo estamos haciendo mal. ¿Hay un paro endémico entonces? Sí, lo hay. Y mientras no se tomen medidas, y digo medidas que tienen que tomar de manera conjunta, consensuadas. No puede llegar un gobierno y tomar unas medidas, como lo que ocurrió últimamente, o el anterior. Tiene que ser consensuado. Y si realmente no se llega a estos términos, difícilmente podemos dar con la solución. Entiendo también que no es fácil. Desde mi punto de vista, ¿por dónde debería empezar a trabajar? A ser mucho más flexible el mundo laboral, mucho más flexible. El mercado laboral en España es excesivamente rígido y yo creo que las consecuencias las tenemos ahí. Sofía, Luis, excesivamente rígido el mercado laboral. Sí, bueno, yo coincido en lo que estaba diciendo Abel, ¿no? Con las cifras del paro, que por lo general son muy elevadas, pero especialmente, bueno, pues por mi edad voy a pensar en el paro juvenil, donde somos líderes indiscutibles en toda Europa con casi un 30%. Pasamos del 29% y eso es una cifra pues escandalosa. O sea, al final yo creo que bueno, la mayor parte de los jóvenes se ven abocados a emigrar a otros sitios, porque quienes estudian, se forman y demás no encuentran unos trabajos pues acordes, digamos, a su formación. Y bueno, lo que es evidente es el freno de la economía española. Estas cifras que estamos conociendo pues eso, estos días, ¿no? Pues 103.000, casi 104.000 personas más de enero a marzo. Bueno, pues es que bueno, aquí Comisiones Obreras lo atribuía al aumento extraordinario de la población activa. Bueno, claro, también muchas veces cuando nos dicen, no, han mejorado las cifras del paro. Bueno, en Asturias, por ejemplo, siempre lo digo, o sea, ya lo he dicho en más ocasiones aquí, no es cuestión de que la gente haya encontrado trabajo y eso se vea reflejado en altas en la seguridad social. Es que hay mucha gente que o lo ha encontrado fuera o lo ha dejado de buscar. Entonces, las cifras, o sea, es un problemón que no atajan y aparte, bueno, pues se incentivan las ayudas y fomentan que la gente tampoco quiera trabajar, porque creo que todos conocemos casos de personas que dicen, no, mira, a mí no me des de alta, a mí no, porque estoy cobrando un subsidio o tengo tal ayuda, o es que si me contratan aquí, pues por poco que gano, al final, ¿qué va? Estoy mejor sin trabajar. Para ganar 200 euros más no lo hago, hago algún chollo y se acaba. Entonces, esa gente al final, pues, tira del sistema, no aporta, no tributa, no cotiza y nos cuestan a todos los demás. Entonces, es insostenible. Luis. Es que hay pequeños detalles. Sobre todo, cuando estamos hablando de estas estadísticas que se están sacando tan cortadas, habría que verlas enteras. ¿Por qué? Porque puede pasar que no es que haya disminuido aquí, sino que aquí hay menos población. Han muerto más porque somos más mayores, tenemos pocos jóvenes y, como comentaban, los jóvenes están yendo para afuera. Esa puede ser una. La flexibilidad en empleo total es otro problema, pero que no se acaba de abordar. Al contrario, se busca. Hay una cuestión que es muy importante, que es lo que llaman de la mochila austríaca. Es decir, yo me cambio de empresa y me llevo esos derechos para mi jubilación, para lo que tenga que ser, pero no me cambio de empresa, tú me acabas de echar, me indemnizas, y al día siguiente me pongo a trabajar en otro sitio y lo único que he hecho es encarecer el despido, porque como digo a todos los que trabajan conmigo, que lo tengan claro, el despido es libre, caro, pero libre. Entonces, y a mí, con todo el cariño, no me va a temblar el pulso. Pero luego, lo que comentabais, las ayudas. Las ayudas no están incentivando el trabajo. Yo tengo una anécdota de una cliente que vino al despacho, la pobre mujer, porque le reclamaban que tenía que devolver el salario social 16.000 euros. ¿Por qué? Pues porque la habían pillado trabajando. Lo anecdótico es cómo la pillan. Porque tiene una llamada perdida en el teléfono, contesta esa llamada. Es que la llamamos, no, mire, es que estaba trabajando. ¿Cómo que estaba trabajando? Si está cobrando usted el salario social. Pase por aquí. ¿Qué pasaba? Que resulta que esa mujer hacía extras en un fin de semana, un día que cuidaba a una sustitución, cantidades muy pequeñas, pero que te impiden la obtención del salario social. No se plantea el hecho de decir, vamos a complementar hasta tanto, de tal manera que si la persona trabaja, tiene algo más que hacer que estar en casa comiendo la cabeza y va a tener un incentivo a... No, se hace justo lo contrario. Pues, de un cliente del otro día que me dijo que le podía pasar. Sus padres son mayores, tiene una persona que los atienda, y llega esta señora y le dice que la dé de baja. Y le pregunta, ¿pero vas a dejar a mis padres?
ya sabemos todos el problema que vamos a tener. No, es que me voy a jubilar, pero claro, si estoy dado de alta no me puedo jubilar. Yo voy a seguir viviendo aquí, me lo vais a pagar igual, os vais a ahorrar la seguridad social y dices tú, ¿qué me estás contando? No estás incentivando que la gente no se jubile, no, estás incentivando, como siempre, el mercado negro, el dinero en B y todas esas circunstancias, porque moverlo legalmente te para y dice, pero bueno, ¿lo facturas todo? Digo, sí, claro, yo lo facturo todo. Claro. La economía sumergida, Abel, ¿es un problema en España? Sí, lo es. A día de hoy todavía. Sí. Es una solución. Vamos a ver. Se habla que incluso puede llegar en porcentaje, ¿no? Entre un 20, un 22%, un 23%. En realidad tampoco se sabe exactamente, más o menos. Pero bueno, se manejan esas cifras, ¿no? La economía sumergida, claro, es un problema. Es un problema porque, lógicamente, fuera de lo que es el círculo de la legalidad y que, lógicamente, obligaría a tributar, se haría que, incluso bajando los tipos, habría un mayor número de contribuyentes, mayores cotizantes y, evidentemente, sería un beneficio social en general, ¿no? Nos encontramos con un problema, ese problema efectivamente. ¿Por qué? Porque cierto diseño del mundo laboral y también en el ámbito tributario, pues hace que a veces pues estemos ahí pues un poco fuera, ¿no? de esa legalidad, y hace daño, hace mucho daño. ¿Podría ser una solución, no sé, lo planteo a los tres, o es un auténtico disparate, rebajar las cotizaciones sociales? Quiero decir, una empresa donde haya 4 o 5 trabajadores, es inviable contratar un sexto porque dices, no puedo, aunque quisiera y sea necesario, no puedo afrontarlo porque ya no es solo el sueldo, sino todo lo que tengo que pagar de seguridad social. ¿Sería viable? Es que es lo que estábamos comentando. Tú lo que tienes que hacer es rebajar los tipos para incentivar que la gente trabaje y declare, que no le preocupe el declarar. Ahora, cuando tú llegas a alguien y le dices que todo lo que pueda meter lo quita el 55%, pues claro, mete todo. Entonces, la economía sumergida está siendo un problema, entre comillas, pero es la solución, porque si no, con estos niveles de paro, la gente estaría pasando hambre y estaríamos en guerra civil. ¿Por qué no la hay? Bueno, pues porque entre un tapicheo y otro tapicheo, pues vas cubriendo. Y luego te encuentras con un problema básico que es el gasto presupuestario, que se está yendo en un porcentaje elevadísimo en pensiones, en nóminas y en subsidios, claro. Entonces, ¿qué pasa? Te planteas a contratar a alguien y te paras y dices, voy a contratar a un técnico, como un técnico que va a tener una remuneración de 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes. Loco, vas loco. Bien, Y luego la subida del salario mínimo, que claro, hay quien dice que han aumentado las contrataciones y hay otras empresas que dicen no las podemos soportar. No las podemos afrontar. No las pueden, dicen, entonces pues alguien se va a ir a la calle, el trabajo va a seguir siendo el mismo, con lo cual los que se quedan trabajan más, porque es que no les da. Y a mí me gustaría también hacer un comentario respecto a lo que puede ser por qué la gente a veces elude el pagar esto y demás, ¿no? Yo pienso que aquí, como contribuyentes, debemos de tener una cierta conciencia, y no la tenemos. Es decir, somos españoles y realmente nos cuesta trabajo. Es decir, aquí pues parece que se premia, o incluso alguien que dice, bueno, ¿y tú cómo declaras eso? ¿Lo puedes eludir de esta manera? Pues incluso pues está bien visto, diciendo, qué espabilado es esto, qué listo es esto. Tenemos que cambiar esto. Si queremos, sí, es que realmente yo creo que de alguna manera... La mentalidad de la gente... Y nosotros, por ejemplo, desde el colegio, lo que estamos intentando fomentar, vamos a hacer dentro de unos pocos días, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo, son unas charlas formativas a nivel de colegios y de institutos sobre un poco de toma de conciencia de ciertos aspectos del ámbito económico, financiero y demás, ¿no? Es decir, yo como adulto, como persona, pues digo, bueno, pues llego y digo, bueno, yo tengo derecho a esto. A mí el Estado me tiene que proporcionar esto, estamos en un estado de bienestar. Pero tenemos que ser conscientes de que eso realmente supone un coste. ¿Con qué se paga?
con unas cotizaciones, con unas aportaciones, con unos impuestos. Luego, de alguna manera, eso tenemos que tenerlo asimilado, pero asimilado desde, digamos, desde la más tierna edad. Sí. Entonces, es muy importante tener esos conceptos y claros para que cuando transcurra el tiempo no nos encontremos y diciendo, no, voy a hacer esto. De aquella manera, ¿no? Voy a hacer... Yo creo que son cuestiones que deberíamos de... La idea de que Hacienda roba. No, Hacienda no. Otra cosa es que no se destinen nuestros impuestos a lo que a lo mejor uno piensa, ¿no? Pero no se puede pensar eso. Y hoy estuve viendo un vídeo de YouTube de una persona que decía, evidentemente estaba vendiendo pues desde el área económica cómo va a pagar usted menos impuestos. Entonces trasladas esa imagen, pero esa imagen es totalmente equivocada. Pero al final es la que están recibiendo los niños, ¿verdad? Y ya te digo, como nunca pagan, en cuanto que les llega la primera nómina, ¿y qué esto qué es? O una que estuve yo trabajando, que empezó con el contrato de un mes o 2 meses, una cosa así, y cuando la hice fija, me dijo, no entiendo, porque si yo antes ganaba 1.400, ¿por qué ahora gano 1.100? Digo, ya, porque es que antes yo no te retenía y ahora te retengo. Y te estoy reteniendo que no tienes hijos, que no tienes nada de gastos deducibles, entre comillas, y claro, y entonces se queda mal. O en mi despacho que le hice una propuesta que era, sube el sueldo un 10% o bajan las horas un 10%. Y la decisión, ¿cuál fue? Bajan las horas un 10%. Bajar las horas un 10%. Por eso no abrimos los viernes por la tarde. Ahí está. Sofía, eres mujer, joven, en tu generación. ¿Hay muchos o muchas como que se hayan tenido que ir fuera? Sí, muchísimas. No, la mayoría de mi clase, casi te diría el 80%. ¿El 80%? Casi te diría el 80%. Y bueno, ahora muchas, digamos, renuncian a unos trabajos mejores y a unos mejores sueldos por la comodidad de vivir en Oviedo, en una ciudad más pequeña. Al final dices tú, bueno, gano menos, pero el coste de vida es menor, entonces, bueno, ganan en calidad de vida, consideran, ¿sabes? Pues muchas, yo qué sé, si están casadas, tienen hijos, tienen cerca la familia, tienes, pues eso, pues menos tráfico, menos tiempo hasta el trabajo. El teletrabajo está favoreciendo mucho también que la gente pueda volver, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, pues oye, a lo mejor con irme 5 días al mes, ya está. Y a lo mejor es gente que está viviendo en Oviedo, pero no trabajando en Oviedo. Eso ya es el que ya consigue eso ya es el rey del mambo. Ya en campaña política conocemos que se incentivará, una de las propuestas, en este caso creo del PSOE, es incentivar con 3.000 euros la vuelta de ese talento que primero se exportó. Pero si alguien piensa que por 3.000 euros el talento, el que vale, va a volver, no, hombre. Lo que pasa es que el mayor problema que tenemos en este país es que, bueno, y casi en general, es que los políticos son aquellos que nunca han servido para nada en la vida privada. Entonces ahí tiene una manera. Entonces no puedes poner de gestor, con todo el respeto, a alguien que no ha pasado por los pasos previos. Pasa con todo el cariño y sin que le parezca mal, de cajera de supermercado, que me parece un trabajo excepcional, a ministra de igualdad. Pues no da igual, señora, porque hay que saber en qué se está gastando y tiene que buscar la eficiencia, que es el mayor problema de la administración pública. Lo que se saca y se privatiza, entre comillas, o se genera la empresa X como concesionaria, pues está funcionando mejor que lo que está a salario público. Claro, al final, las fundaciones gestionando los hospitales. Hay una serie de ejemplos en los cuales se ve que la gestión privada de un bien público es más eficaz. ¿Por qué? Porque te pueden echar. No eres el funcionario. Evidentemente, como dice un amigo de funcionario, la finalidad de que no me puedas echar es que tengas la tranquilidad de que cuando venga un político A, B o C, no me voy a corromper, no voy a hacer lo que él quiera, porque no me puedes echar. Pero bueno, entre una cosa y la otra... Dista mucha distancia. A ver, ¿los autónomos siguen siendo los que pagan el pato más fuerte que los demás? Sí, los autónomos se lo están pasando muy mal, francamente mal, porque es un sector, digamos, de la cadena productiva que están recibiendo todos los palos. Entonces, de alguna manera, es el escalón más bajo y, lógicamente, lo están notando. Y lo están notando muchísimo. En el ámbito, vamos a ver, en el tema
del gasto día a día, ¿no? Con el tema de los suministros, venimos de la pandemia, consecuencia de lo demás, de la guerra y demás. Están sufriendo, o estamos sufriendo, todos los que nos encontramos en los pequeños despachos o que estamos dentro de ese mundo de micro, ¿no? Porque realmente el entramado empresarial que tenemos y profesional está basado fundamentalmente en las micro, ¿no? O sea, hasta 5 trabajadores es la inmensa mayoría. Entonces, sí, se está pasando francamente mal. Las medidas que a veces se adoptan, por ejemplo, lo que habías apuntado, Sofía, respecto al salario mínimo y demás, claro, ¿a quiénes afectan? A las medianas, grandes compañías. Eso no afecta en absoluto, en absoluto. ¿A quién afecta? Pues eso, pues al que tiene la peluquería, o el que tiene el pequeño comercio, etcétera, etcétera. Es decir, estos que realmente tienen, que ajustan siempre los costes, ingresos al máximo. Cualquier desviación, cualquier imposición de un mayor coste le hace que sea sumamente a veces difícil, sumamente difícil. Y nos encontramos con cantidad de cierres de pequeñas empresas, que lógicamente lo estamos viendo en todas las ciudades, ¿no? O de generar el contrato de menos horas para que puedas llegar. Es que al final el subir el salario mínimo lo que está haciendo es aumentar la recaudación directamente. No tiene otra finalidad. Tiene la finalidad de aumentar la recaudación por 2 lados. Seguridad social y por impuestos. Porque claro, tú subes el salario mínimo, pero no tocas la tabla de IRPF, no estás deflactándola, con lo cual, y es que hacen una ingeniería impresionante, que es, pide la ayuda de los 200 euros, que son 200 euros. ¿Y qué acabo de conseguir? Que hagas la declaración de la renta. Y el otro día tenía yo un señor preparándosela y le digo, mire, usted no tiene que hacerla, porque si la hace paga. Si me obligas a hacerla, porque tengo la ayuda, ahí pago. A pagar. Y luego, como son ayudas, entre comillas, sin retención, ¿qué pasa? Que pagas más, porque no te lo han tocado. Es decir, tu dinero está resultando menos productivo, te permite comprar menos cosas y te encuentras que el Ministerio de Hacienda está haciendo caja a lo salvaje. A lo salvaje. ¿Por qué? Porque lo que está subiendo es la base imponible. Entonces de ahí súbele en hidrocarburos los impuestos especiales y luego el IVA. Sí, yo creo que eso daría para hablar muchísimo en varios programas. Sería Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que están consiguiendo es algo que queda muy bien, que es, se disminuye el déficit público. ¿Pero por qué se disminuye? Porque aumenta la recaudación, no porque haya disminuido el gasto, que es donde tenemos el problema. ¿Esa pasaría por ser una de las soluciones para finalizar el tema y pasar al de la vivienda? ¿Esa pasaría por ser una de las soluciones? El deflactar, sí, yo lo veo así al menos. De hecho, algunas comunidades autónomas así lo hicieron. Y no solamente Madrid, otras, y de otro signo también. Valencia, por ejemplo, deflactó, no en general, porque digo, bueno, deflactamos a unos tramos determinados, ¿no? Los mayores me parece que lo dejaron, pero medios bajos lo aplicaron. Asturias no optó por esa solución. Optó por una solución de aplicar deducciones. Somos unos campeones en ese sentido. 23 deducciones autonómicas. Somos la repera. Ahora, ¿cuantificado eso al contribuyente? Muy poco. No es significativo. Están destinados, efectivamente, hablamos del reto demográfico, la despoblación. Pues mira, vamos a tomar unas medidas para la gente que vive en estos municipios que cumplen estos requisitos de despoblación, ¿no? Número de contribuyentes, muy pocos. Importe, poquísimo. La renta, porque son rentas bajas, normalmente, y no tiene mayormente impacto. Visualmente sí. Pero respecto a lo que significa, muy poco. Si yo lo que hago es deflactar en general, se beneficia todo contribuyente. O sea, es más teoría que práctica lo que se ha puesto en marcha. Desde mi punto de vista, sí. Es publicidad. Publicidad pura y dura, porque la pagamos. Publicidad. Es lo que se hace. Vamos con el siguiente tema, que es la ley de vivienda. Ley de vivienda, si el turismo empezaré por Sofía, la ley de vivienda empiezo por Luis, porque con el tema del paro empecé por Abel. Ley de vivienda, es uno de los proyectos estrella de José Luis Rodríguez, de Pedro Sánchez. Estaría
A toda caña con la ley de vivienda. No, si lo que se busca es hundir el mercado, lo van a conseguir. ¿Cómo, perdón? Que si lo que se busca es hundir el mercado, es lo que van a conseguir. Tengamos en cuenta que las nuevas promociones van a tener que tener viviendas de alquiler público. Es decir, el Estado vuelve a cargar sobre el privado. Igual que lo que comentábamos antes del salario mínimo. No, tú, ayúdame tú, pero no digas al otro, que es, invito yo y pagas tú. Muy del señor Sánchez. Tenemos un problema con la regulación de los desahucios. Tenemos un problema con los ocupas. Nosotros tenemos en el despacho un expediente de un señor alemán que vive en Palma de Mallorca, tiene un chalet tasado catastralmente en 450.000 euros. Bien. Y el inquilino sale en Instagram y se hace fotos en la piscina. 1 año y medio llevamos para sacarle y lo que te rondaré. Porque ha ido, ha pegado y... Bueno, pero eso, vamos a ver... Con todo el cariño, el señor fue a entrar en su casa y cuando no pudo entrar, cogió y dijo, tocó al timbre. Señor, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué hacen ustedes aquí? No, es que nosotros estamos aquí, que la casa es nuestra. No, la casa que la he pagado yo a la Guardia Civil. Todos. Porque fueron él a denunciarles a ellos y ellos a denunciarle a él. Bien. Sí. ¿Qué hizo la Guardia Civil? Al final quedó todo archivado. Pero no actuar de manera diligente, que es, usted está aquí, no tiene ningún documento que le autorice a estar, a la punta en calle. Está cometiendo un delito. La actuación tiene que ser inmediata. Pero es que, bueno, lo que estás comentando, con la nueva ley de vivienda se protege al ocupa, siempre se está desprotegiendo al propietario. Más todavía. Totalmente. Ten en cuenta que ahora mismo aumentamos el nivel. Ya no solamente tenemos al ocupa, al que se ha pedido la pizza y 2 días después va y ocupa la casa y ya no entró ayer, sino que lleva 72 horas dentro o más, sino que hay una figura nueva, que es el inquiocupa. El inquilino que entra paga el primer mes de renta, se queda dentro y ya no lo puede sacar. Y luego con otra ventaja impresionante, que es que tiene que ser el propietario el que demuestre que no está en una situación de vulnerabilidad. Perdón. O sea, este señor el que vaya y diga, oiga, mire, yo gano tanto, tengo esa casa, ¿yo cómo lo voy a demostrar? Si yo no puedo acceder a sus datos, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Que estás fomentando, evidentemente, si la ley de vivienda la hacen los ocupas, pues beneficia a los ocupas. Pero luego, además, nos encontramos con términos de estos muy... mercado tensionado. A ver dónde está el mercado tensionado. ¿Qué estamos consiguiendo con ello? La limitación al alquiler, que ya no voy a ir con el IPC, sino que voy a ir con la tarifa que yo te ponga. Pues mire, todo eso, esta ley de vivienda, con todo el cariño, a mí me recuerda a un socialista muy socialista, que eran los falangistas. Y daban la vivienda de protección pública, que, por cierto, no llevaba el escudo de España, llevaba el escudo de la falange allí puesto, ¿vale? Y no se podían subir las rentas. Y fueron los socialistas los que acabaron con aquel tema de la prórroga forzosa y el no poder subir las rentas con el decreto Boyer. Pero estos señores ponen otra vez para atrás. Ahora vamos a hacer zonas de depósito de agua porque llamar a los pantanos es franquista. Sí, lo mismo. Con el daño que eso causa, que es que al final sube el precio, nadie construye. ¿Quién se va a poner ahora a construir y cobrar igual por metro cuadrado si tiene que regalar al Estado X viviendas para que se hagan de alquiler social? Donde luego te vas a encontrar, como le sucede a la empresa y pasa en Asturias, que pues tiene quien no le paga, quien le desarma la casa, y entonces se gasta mucho dinero, pero no se dice a nadie. Yo te digo que esto es impresionante. Abel y Sofía, es una situación surrealista la de los ocupas en España, o sea, que sea el lugar que tú pagaste. Sí que lo es, y además, yo creo que hemos visto casos en los que, pues personas mayores, a lo mejor muy vulnerables,
Bueno, en otros casos, por ejemplo, que comentaba Luis, bueno, pues una persona alemana, ¿no?, que tiene su chalet ahí, más luego los inquilinos. O sea, hay gente que a lo mejor dice, esta es mi vivienda, por trabajo me voy a tener que ir a vivir a otra ciudad, entonces alquilo mi vivienda habitual y con la renta que tengo aquí, pues pago mi otra renta. Y dicen, ahora me dejan de pagar la mía, pero yo tengo que seguir pagando la otra y mantener los gastos de mi vivienda habitual porque no les vayas a cortar ningún servicio, que tienes un problema. Si llamas a los famosos desocupa, parece que no están bien vistos. O sea, a mí, en mi opinión, pues me daría igual lo bien vistos que están. No, son efectivos, ilegales. Pero cobran, efectivos, sí, hombre, claro. Hombre, claro. Es una inversión. Eso no es un gasto, es una inversión. En el centro de Torrevieja, cuando yo empecé a parar en él, teníamos un bar allí, y al que se fue, que se llevó las llaves, le pagamos 3.000 euros para que nos devolviera las llaves y pudiéramos entrar en nuestro local social. ¿Entiendes? Porque es que aquello era salvaje. Y ahora es peor. Toda esa zona del Levante es peor, pero buscas a un idealista, hoy mira qué bien, este lo alquila. ¿Y cuánto tiempo llevo alquilándolo? Uy, vale, pues allá voy. Claro, tal cual. Surrealista, Abel. Totalmente. Pero tenemos que pensar un poco cómo nace la ley, en qué momento, estas prisas por sacar adelante, porque estamos en el periodo preelectoral o electoral que estamos ya. Entonces, bueno, hay que complacer a un cierto segmento de la población, no lo sé, y se toman estas medidas, ¿no? Realmente hay pocas... Yo creo que de esta ley pocas cosas que se salven. Bueno, hay unas pinceladas aquí respecto al tema fiscal, es decir, es un poco la zanahoria y el palo. Sí. Es decir, me haces esto, pues mira, te vas a tener unas reducciones del 50, del 70 o incluso hasta del 90%, pero bajo estas condiciones. Pero son unas condiciones muy duras también. Con el riesgo que supone, pues por ejemplo, el tema de los ocupas, ¿no? Entonces, claro, es realmente muy peligroso el llevar a cabo y convencer a la gente y que esté tranquila. Entonces ya como mínimo crea un cierto desasosiego en la gente el poner las viviendas en régimen de alquiler. Y luego también en este tema, claro, porque creo que también se van a sancionar con recargos en el IBI aquellas viviendas que estén desocupadas más de 2 años y, bueno, para aquellos que tengan más de 4, me parece, en un término municipal. En fin, son medidas todas ellas coercitivas. El poner límite, tope a los alquileres. Hay ejemplos en casi todas las ciudades, Nueva York, Berlín, en fin, grandes ciudades que hicieron esto, incluso Barcelona, y el resultado no fue precisamente bueno. Entonces, de alguna manera, pues debería servir también un poco de mirar estos casos y por qué realmente no consiguieron, o al menos esas expectativas que se habían, bueno, en principio tenido, pues no se consiguieron al final. Yo creo que de alguna manera el recorrido no va a ser muy largo el de esta ley, me da la impresión. Esperemos que haya cambio de gobierno y que el nuevo gobierno no haga como con otra serie de normas que ya quedan ahí. Y yo no lo hice, pero no la quiero. Pero esta norma es bastante conflictiva. Hombre, hay que tener en cuenta lo que decías, en qué momento sale, las prisas, y bueno, es que hay que decir, sale con el apoyo de Bildu y de Esquerra. O sea, es que ya nos estamos acostumbrando a esos socios de gobierno y dices, es que es una intervención total del mercado que al final lo que va a provocar es que haya una escasez porque los propietarios pues no les interesa. Entonces al final, ¿quién es el más perjudicado? El que no puede acceder a la vivienda. Al final es una pescadilla. A los que más les cuesta acceder a una vivienda en propiedad, bueno, se van a un tipo de vivienda, a lo mejor de alquiler, pero es que ya eres casi un irresponsable si alquilas una vivienda sin tener un seguro por si acaso te dejan de pagar la renta. Entonces, claro, al final no lo incentivan. Párate que el seguro, para que hagas el contrato, te va a pedir hasta el rosario de la abuela del inquilino que tú quieres meter, porque evidentemente las compañías aseguradoras dan con todo el cariño para que no haya siniestros y si los hay no pagarlos. Entonces, claro, esas son las circunstancias. Entonces, no, es muchísimo más complicado. Pero al final lo que provocan es una escasez, o sea, y que la gente diga, no te interesa.
Total, porque No me te interesa, recargan tendría que el, haber más vivienda social, o sea, pues decir... que te recargue el IBI, te sale más barato pagar el recargo del IBI que reparar la puerta de casa. En un desahucio nos encontramos con que la taza del váter estaba puesta en el salón. Correcto, para poder ver la tele en todo momento. La arranca. Me imagino. Bueno, pero ya te vas a ir sentando. Se cansaron de cargar con ella y dijeron, aquí queda. Aquí queda, tal cual, directo a la tele. Bien, Abel, ¿pasaría la solución por, como apuntaba Sofía, más construcción de vivienda social o caeríamos en erigir esos barrios del desarrollismo que se veían, bueno, pues en los alrededores de las ciudades y creas ciudades de 2 velocidades? No, lo que es muy necesario es que haya más oferta, y no lo tenemos. De todo tipo. Oferta pública y oferta privada, de todo tipo, y no existe. Ahora estamos hablando de... ¿Por cuántas viviendas se dijo el otro día? Ya está, el 113.000, 120.000. 138.000 viviendas prometidas. Cada vez 20.000 más. Bueno, en fin, es un poco de seriedad en ese sentido, ¿no? Es decir, vamos a poner un poco de un criterio, algo de raciocinio. No podemos decir, bueno... Pero el papel puede con todo, ¿eh? El papel puede con todo. Sí, pero bueno, no se puede decir, porque claro, hace 4 años dijiste eso, no se hizo absolutamente nada, y ahora, porque estamos en la época en la que estamos, pues estoy diciendo esto. Bueno, en fin, yo pienso que la gente se dará cuenta de que todo es humo, auténticamente humo. ¿Y dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahora sale la ministra de Defensa diciendo sí, pero previo pago para que nosotros podamos... Quiero decir, que es una manera de disfrazar las cosas, de decir, y luego estamos hablando de que quien tiene competencias son las comunidades autónomas, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera, claro, veremos a ver hasta qué punto esto que se está legislando a nivel nacional, las comunidades cómo lo encajan, cómo lo hacen, incluso las entidades locales también. De alguna manera, ¿qué se necesita? Pues más oferta, pero lógicamente con este tipo de leyes lo que hacen es todo lo contrario, lo que hacen es restringir totalmente la oferta. Luis, volviendo al tema de la ley en sí, que lo esbozábamos ya en el programa de ayer, pero quiero preguntarte como abogado. Esto es moverse en el filo de la navaja, me explico. Cuando hablamos del tema de los ocupas, imaginémonos un matrimonio que ha trabajado toda su vida, vive en un piso y compró otro que tiene en alquiler para complementar una pensión no muy alta, pero bueno, complementa, o para dejárselo a un hijo el día de mañana, cuando forme familia o lo que sea, muy bien, se le meten unos ocupas, no paga, y un buen día el paisano, y hablemos así claramente, se lía la manta a la cabeza, coge una escopeta y entra cartuchazos en aquella casa. Todavía hoy lo estábamos comentando. Esto es moverse en el filo de la navaja, porque esto es cualquier día de perfectamente una posible. desgracia, porque mira, aquí en Oviedo, en una comunidad de propietarios, había un buen señor, ¿vale?, que tuvo a bien entrar en la vivienda que era de la familia de un compañero de Villabona. Entonces entró, ya se vio lo que había, que no había nadie que podía entrar. Pinchó la luz. A un vecino. No, a la comunidad. Era más fácil. Sí. ¿Entiendes? A alguien se le ocurrió, bajamos los plomos y al bajar los plomos quedamos sin televisión. Y este hombre, como no tenía agua, pues hacía sus necesidades y las tiraba por la ventana. También. Entonces, ¿a dónde llegamos? Pues a la manera, a salir de la manera más tonta que te puedas pensar. Un coche de la Policía Nacional aparcado debajo del portal y una persona muy astuta que fue y dijo, ding dong, están los nacionales abajo que suben a por ti. Sal corriendo o te van a pillar. Salió corriendo. Claro. Salió corriendo porque no le pillaron, ¿me entiendes? Pero lo que te preguntaba, ¿es un riesgo que se está corriendo con todo esto? Sí, hombre, lo que pasa es que tenemos la suerte, entre comillas, de que las armas en España están controladas. No todo el mundo tiene en su casa 14 armas. No tenemos, si tuviéramos sus fusiles de asalto, ya habría muerto más de uno. Lo que pasa es que el control de armas, que está muy bien, tiene esas circunstancias, pero no. El señor que está en prisión porque sacó el arma y le pegó un tiro a que entró en su casa sin su autorización y a montar follón, bueno, pues ese es el problema que tenemos. Que no es que desde Vox se quiera que la gente tenga armas, no, las mismas, pero que te puedas defender en tu casa. Un poco el modelo americano de mi casa es mi castillo.
No sé si será el modo americano, no es que sea tu castillo, pero es que lo que no puede ser es que no pase nada. Bueno, si tú trasladas a alguien que no pasa nada por lo que está haciendo, lo va a hacer. Entonces aquí es lo de tira que libras. No es tira que libras. Tú tienes que saber que cuando eres joven, que si la lías, no es que vas a ir a ningún lado, porque como tienes menos de 16 años no pasa nada, y llega el de 18 y tú tiras la piedra y yo cojo las cosas. ¿Entiendes? Tiene que verlo. La propiedad privada, ya está, o sea, tiene que haber consecuencias. Yo, por ejemplo, lo que estabas diciendo ahora, ¿no?, de Estados Unidos, el año pasado estuve en Texas. Sí, y me explicaron muy claro al principio, o sea, yo ya sabía que allí, bueno, pueden tener armas. Me decían, pero es que literal, pones un pie en el jardín del vecino y si quiere te puede descargar el cargador entero de su arma encima y ya, se acabó. Ten cuidado, no te equivoques de puerta. Claro, tal cual. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues hay muchos cacos, se miden muy mucho de entrar porque dicen, pues eso, si entro puede tener consecuencias. Aquí, como dices, no, todavía tócame. O sea, entra un tío en tu casa, te puede pegar una paliza, tú te defiendes y encima lo pagas por bueno. Bueno, vamos con el último tema, el tercer y último tema, turismo. Vamos a ver, turismo. Hablamos antes, comenzamos por Abel con el paro. Comenzamos con Luis con el tema de la vivienda, vamos a comenzar con Sofía con el tema del turismo. El turismo, bueno, pues según muchos expertos, no sé si nuestros tres invitados hoy lo considerarán así, es una tabla de salvación para muchas economías, entre ellas la asturiana. Bueno, ahora vamos a pasar a ser industriales a turísticos en este caso. Los números nos dicen, los últimos números publicados, que Oviedo ha sacado 40.000 visitantes de ventaja a Gijón, cuando Gijón era el paradigma del turismo en Asturias. Bueno, ¿a qué se deben? Influye que continúe siendo un año más la ciudad más limpia. Sofía, Oviedo, éxito en turismo. Bueno, a mí yo tengo que decir que ese titular me parece más que manipulado. No dudo que sea cierto, pero la forma de contarlo. Oviedo, 40.000 más que Gijón en el primer trimestre o algo así del año. Entonces habría que ver qué cifras tiene Gijón en verano. No es por desmerecer Oviedo, que yo soy la primera que me encanta mi ciudad, pero bueno, a lo mejor hay que ir a datos globales, ¿no?, a datos anuales. En lo que va de liga. Claro, sí, pero bueno, claro, en lo que va de liga, bueno, pero claro, pues esto hay veces es como una empresa y quiere facturación anual, a lo mejor hay meses muy buenos, claro, el del turismo también es muy estacional y sobre todo según en qué sectores, ¿no? Que tenemos, bueno, 40.000 más, pues fenomenal, o sea, todo lo que sea, pues sumar inversores aquí, del tipo que sea, pues fenomenal, que son turistas y que se gastan algo. Pues bien, otra cosa que leíamos, bueno, que solamente, bueno, referencia en el norte de España, por supuesto, excepto San Sebastián, por supuesto, San Sebastián es otra liga, entonces no podemos decir... Sí, pero bueno, también leíamos, Oviedo en 2023 liderará el turismo en el norte de España. Bueno, veo complicado que superemos a San Sebastián y por no hablar de alguna más, porque hay algunas que están también bastante fuertes. Decían, bueno, que se basaba el tema sobre todo en el camino primitivo, ¿no? El Oviedo origen del camino, el prerrománico, el Oviedo antiguo y las rutas gastronómicas. Bueno, a mí hay cosas que me hacen relativa gracia entre lo que leo. Por supuesto que el camino primitivo es una cosa que no nos puede quitar nadie, no nos lo pueden discutir, aunque nos quieran llevar casi la catedral a Gijón. Eso es nuestro. Hasta ahora estuvo abandonado, ¿eh? Eso es nuestro. Sí, pero es una idea de este gobierno municipal, meterse con este tema de Oviedo. Bueno, para ser justos, si miramos años atrás, ya se hablaba del origen del camino, de Alfonso II, que es cierto que se ha invertido mucho dinero en potenciar la marca Oviedo Origen del Camino. A eso me refiero. Eso sí. Historiadores. Creo que puede ser a lo que Luis se refiere, no sé, no estoy aquí para enmendar la palabra a Luis, pero creo que puede ser a lo que Luis se refiere. Gabino Lorenzo hubo dos cosas que no hizo, que fue tocar esta muralla, nunca supe por qué no tocó esta muralla, y potenciar el Camino de Santiago. Bueno, yo creo que Oviedo tiene que aspirar a muchas más cosas, aparte de Oviedo Origen del Camino. Bueno, esa es una cosa. Otra es el prerrománico, en el que yo creo que se invierte muy poco dinero, no solo Oviedo, Asturias también. Es algo que no se potencia y el otro día pudo haber una desgracia en el Naranco con el incendio que hubo. De hecho, a los 2 días estaban actualizando la boca de riego de aquella zona, que es vergonzoso, o sea, es que no lo quiero ni mencionar, que eso esté así, con los antecedentes que hemos tenido en Oviedo con temas de incendios. Pero bueno, no aprendemos, eso es evidente. Luego el Oviedo antiguo. El Oviedo antiguo pues es
Para mí es un Oviedo antiguo muy bonito, pero muy deteriorado. Se ha hecho una limpieza hace poco, pero estaba lleno de grafitis hasta hace 4 días. Se han instalado unas cámaras de seguridad que, bueno, parece que pueden mejorar un poquito el tema, pero no son suficientes. Y luego, aparte, lo que hay que darles es vida al Oviedo antiguo. El Oviedo antiguo durante el día está desierto, o sea, solo hay un tipo de negocios y está despoblado. Es de estas partes de Oviedo que pierden población porque la gente no quiere vivir. Pues no tienes aparcamiento, porque no tienes ascensor. Claro, pero bueno, pero también depende, pues a lo mejor hay vecinos que se quejan y dicen, es que aquí no hay quien viva, porque claro... Y los ruidos de los ahí vamos, entonces tienes que intentar buscar un equilibrio, ¿no? Como en otras ciudades, o sea, ni todo blanco ni todo negro, un equilibrio. Rutas gastronómicas, pues sí, ya lo dijimos, o sea, eso evidentemente en Asturias es difícil comer bueno. Eso es tal. Pero esas cifras... por supuesto son buenas. Otra cosa que yo creo que juega a nuestro favor es lo mal que lo están haciendo desde el gobierno de Gijón. O sea, llevan 4 años, yo diría casi que viviendo de las rentas. Entonces, es cierto que en muchas cosas nos han sacado ventajas durante años, incluso ahora puedo decir casi que Llanera, con el Festival Bombastic, en 3 días en verano, tienen unas recaudaciones escandalosas y son festivales que yo no entiendo por qué Oviedo no aspira a tener algo que ofrecer a los jóvenes y algo diferente, ¿no? Pero bueno, tenemos que tener en cuenta, estas cifras son sin tener el AVE en Oviedo, sin que se haya hecho nada en la Plaza de Toros, que no se ofrece nada. No nos llevamos casi congresos a los cuales podríamos aspirar con el Palacio del Calatrava, que ha sido un pufo que hemos tenido en esta ciudad y ya que lo tenemos, tendríamos que intentar explotarlo y rentabilizarlo. El auditorio no está adecuado a la normativa contra incendios, con lo cual no se puede explotar en su totalidad, al 100% de capacidad. Luego, eventos deportivos. Pues el Palacio de los Deportes empiezan ahora las obras para mejorarlo, pero nos quedamos atrás en muchas cosas. El fallido Spa del Naranco, se iban a hacer unas pistas de atletismo que iban a ser 6 millones de euros y de 6 millones hemos pasado a 24. Entonces, bueno, yo no sé si aquí tenemos algún Usain Bolt o algo que justifica también esa inversión. Y luego, bueno, ya si el Real Oviedo subiera a Primera División, eso ya sí que sería turismo cada 2 semanas en Oviedo, pero a tope. Esperemos que sea. Abel, ¿puede ser el turismo una tabla de salvación para aquella Asturias de quizás mis padres y mis abuelos, que era Asturias industrial, agrícola y ganadera? ¿Tiene que ser ahora, o sea, es una tabla de salvación, es un tren que hay que coger? Claro, hay que cogerlo, porque es un sector importantísimo. El sector servicios, si analizamos esta última encuesta, el sector que más creció fue el de servicios. Se redujo, en el último trimestre se redujo el industrial, el sector primario, el agrario y también el de la construcción. Claro, por supuesto que es un sector importantísimo y cada vez más. Lo que ocurre es que Asturias no estábamos mentalizados para ser receptores de turistas. Asturias estaba, entre comillas, diseñada, en el sentido que es industrial, es ganadera, en fin, o pesquera, agrícola, esos sectores básicos y fundamentales de nuestra economía. Y ahora estamos viendo que el sector turismo tiene mucha pujanza. Estamos aprendiendo. Tenemos cosas positivas. Tenemos un gran patrimonio natural, cultural, gastronómico también, evidentemente, y realmente eso nos ayuda, y estamos aprendiendo y tenemos que copiar de lo que hicieron en otros sitios y no fue precisamente decisiones acertadas. Con lo cual aquí estamos un poco, no voy a decir vírgenes, pero al mismo tiempo estamos empezando a tener un cierto desarrollo y con un cierto impacto en nuestra economía. Pues tenemos que ser muy cuidadosos porque se mantenga así, ¿no? Pero darle el potenciarlo, ¿no? El ser profesionales, porque es lo que se requiere. No, como se suele decir, ¿no? Ser el desertor del arao y convertirme en un profesional de este sector, sino realmente gente con formación para sacar el máximo rendimiento a un sector que, lógicamente, va a tener mucha importancia en nuestra economía regional. Sin duda. Luis, habitualmente, puedo decirlo casi cada 2 semanas, lo sé porque mantengo contacto contigo por teléfono, viajas a Levante, sea Mallorca, sea Comunidad Valenciana. Es un tipo de turismo completamente distinto
al que se quiere captar en Oviedo, Asturias, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que la idea es otra, claro, ¿no? Que no vamos a vender un turismo de sol y playa, aunque con el día que hemos tenido hoy ya hasta podríamos acabar vendiéndolo, ¿no? Es un turismo diferente. En el invierno es un turismo centroeuropeo que viene, pues eso, jubilado, gente mayor, que tiene un gasto importante porque vienen con una moneda potente y con unos niveles de gasto mayores, pero no hay la profesionalidad que tenemos en la hostelería en Asturias, porque allí no hay, el cliente no es de repetición, es aquí te mato y como tú vas a volver, pues puñalá y puñalá. Entonces, te encuentras con que tienes 3 tipos de precios, ¿no? Que tienes el precio para el turista, para el de Madrid y para el de hoy, que es de la zona, ¿no? Para Entonces, el autóctono. El autóctono, ¿no? El autóctono. Entonces, bueno, ya te digo que no nos queda otra que meternos en turismo, porque si estamos acabando con la ganadería, estamos acabando con la pequeña y poca agricultura que hay, porque por el clima y los espacios no tenemos, los prados son todos muy pequeños, tenemos muchos problemas. Y las 2 o 3 empresas que había importantes, pues la que no ha desaparecido como le ha pasado a Unosa, la que está mal como le puede pasar a Duro Felguera, o a Arcelor, que le prende fuego el horno, pues ya, no te queda otra, no tienes otra industria que plasmar aquí, entonces tienes que tirar con ella, con las líneas, más vuelos a más sitios, que bueno, que tenemos alguno más, y que es muy llamativo, pero ir a Madrid son 300 euros y ir a Alicante son 25. Entonces son cosas de estas que incentivas mover un turismo. Hombre, evidentemente el turista que viene de Madrid en business va a dejar más dinero que el turista que viene con volotea por 25 euros. Bueno, pero va a venir y va a hacer un gasto y lo va a mover. Pero bueno, el turismo... Eso que estás diciendo ahora, Luis, con los que vienen no con volotea, tenemos que recordar que en el norte de España Ryanair tiene su base en Santander porque en Asturias en su momento se consideró que no interesaba el turismo de mochila. Entonces, claro, un tiro al pie. Se instalaron allí y evidentemente, vaya, que ahora tengamos, no sé si son casi 30 vuelos desde Asturias, que es que hace 2 años no teníamos ni un vuelo internacional y ahora los tenemos por lo menos yo creo que a 5 países. Pero... Hay que reconocer que en eso no lo han hecho mal. En eso ha habido un cambio. Que en eso no lo han hecho Yo no sé hasta qué punto haya habido apoyo autonómico. Sí, hay un director general, algo así hay. Porque, que lo cambió, ¿no? Vamos yo a ya ver. te digo que yo que viajo mucho, sí. Era muy llamativo Ahora puedes que ir la comunidad... a Londres, a Gatwick o... Claro, o sea, tienes Portugal, tienes Irlanda, tienes Inglaterra, Francia, Alemania... Es que, vamos a ver, la comunidad autónoma de Asturias estaba ciega durante muchos años, estuvo ciega en ese sector. El hecho de tener nuestro aeropuerto con destinos exclusivamente Tenerife Norte, Tenerife Sur, Las Palmas, Málaga, Menorca, Mallorca. Esos son los destinos. Porque somos una población envejecida y mucho jubilado, mucho pensionista y es a donde tiene que ir. ¿Qué tiene una pensión? Dios mío, es aterrador. Menos mal que nos dimos cuenta que digo, no, vamos a ver, nos tenemos que abrir, ¿no? De alguna manera. Pues claro, ¿a dónde tenemos? Coño, pues donde haya actividad. Y esas conexiones tienen que ser... Es el mínimo sentido común. Es lo que se está haciendo. Lo que nunca debimos de abandonar. Pero bueno, ahora estamos en ese camino. En ese camino. Sofía, estamos como Isabel en ese camino. Estamos en una rampa de lanzamiento que permita, bueno, pues un futuro halagüeño en esto del turismo para Oviedo de Asturias. Hombre, cuando tocas fondo solo te queda subir, venimos de muy abajo, o sea, es fácil ir mejorando. Claro, el clima, bueno, es bueno, lo que decías, ¿no? Aparte, pues eso, el paraíso natural, ¿no? Lo que es Asturias, que mucha gente se queda impactada, que evidentemente, pues ir a Fitur, ir a ese tipo de ferias viene bien. Por promocionar. A todos nos gusta, ¿no? Cuando estás a lo mejor fuera y dices, anda, mira, de repente ves un anuncio de Asturias o tal, y dices, pues qué bien, pues la gente lo conoce. ¿Y qué pasa? Pues que estás en Londres, estás en el metro, ves un anuncio de Asturias y al lado ves que tienes billetes por 30 euros, y dices, pues bueno, pues vamos a probar, ¿sabes? Pues igual, sí. Pero claro, lo que se invierte revierte. Hay veces que hay gente que dice, bueno, es que porque hay que financiar este tipo de líneas aéreas o de tal, bueno, pues porque al final esa gente viene, invierte, se gastan dinero.
Luego hay muchas empresas, yo, bueno, pues con amigos, ¿no?, que tienen sus negocios, dicen, claro, compites a lo mejor por un proyecto en otro país, vas con márgenes ajustados, dice, como tenga que enviar a alguien a Madrid 3 o 4 veces, a poco que se me complique el proyecto, a billetes a 300 euros, ya acabas perdiendo. Entonces tienes otros destinos, dices tú, oye, pues podemos entrar en otros mercados, que aquí a lo mejor no hay tanto, pero la empresa está aquí y puede trabajar en otros sitios. Al final se genera mucha riqueza, directa e indirectamente. Bueno, pues lo que sí que voy a preguntar ahora directamente a nuestros invitados antes de irnos es, ya que estamos en la Semana de los Libros y estamos preguntándolo durante toda la semana, ahora que me despido de ellos voy a pedirles una recomendación de un libro. Voy a comenzar por Abel, un libro que le haya marcado la vida, que le haya gustado muchísimo, que lo esté leyendo en los últimos días o que haya sido, bueno, pues un regalo espléndido. Abel. Fue un regalo y me encantó, y además es un autor que leí varios libros. Es de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios. Y me causó, pues no sé, un gran interés por este autor, empezando con esta obra. Y yo lo recomendaría. Pues ahí está, La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, la recomendación de Abel. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Voy con Sofía. Sofía, una recomendación de un libro. No, una recomendación, bueno, un libro que yo creo que sería una lectura obligada para todos en algún momento, sería El Principito. Sonará a broma, pero yo creo que todos en algún momento sacamos lecciones de él. Vale, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, o una cosa así, ¿no? Yo de francés como de chino, pero más o menos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y finalizamos con Luis. Una recomendación para leer, Luis, un libro. El mundo feliz, de Aldous Huxley. ¿El mundo feliz de? El mundo feliz de Aldous Huxley. Nos va a reflejar una sociedad feliz en la cual la gente no tiene aspiraciones, en la cual tienen su pequeña droga y con esa droga son felices y no piden más. Hasta que el que está elegido para ser jefe la acaba liando. Pero me parece un libro muy importante y muy interesante porque nos va a trasladar el aforismo romano de pan y circo. Pan y circo. Pues esto es lo mismo, pan y circo, y el político te acaba ganando pues con pan y circo. El mundo feliz de Aldous Huxley es poca cosa y está muy interesante. Finalizo yo, que como ayer hago 3 recomendaciones. Ellos hacen una, yo hago 3. En este caso, El príncipe de Maquiavelo, El sol de Breda, de Arturo Pérez Reverte, y El origen del mal. Lo que pasa es que no me acuerdo el autor, El origen del mal. Así que tendré cuando llegue a casa que consultarlo. Pero cualquiera de los 3 son completamente válidos. Muchísimas gracias, Luis, Sofía, Abel. Y gracias también a ustedes por estar con nosotros una noche más. Volvemos el martes, sí. El martes, porque el lunes es fiesta, pero hay programa del Real Oviedo. Con lo cual, el martes nos vemos a partir de las 10. Gracias por su atención, buenas noches, ánimo y adelante.